Bueno, hola chicos, mi nombre es Daniela y hoy vamos a ver el corte de energía. Es el ejercicio número 14 de la guía y su temática a abordar es capacidad. Para iniciar me gustaría refrescar las definiciones de capacidad y de nivel de actividad. La capacidad la consideramos la posibilidad máxima que un ente tiene para generar uno o más productos. Esta se puede diversificar en máxima teórica y en máxima práctica. La máxima teórica es la capacidad máxima que alcanzamos cuando operamos al 100%, o sea que la eficiencia es la máxima al 100%. Esto lo consideramos ideal porque generalmente nunca llegamos a tener una eficiencia 100% cuando estamos trabajando u operando. Para eso planteamos lo que es la capacidad máxima práctica, la cual nos permite reconocer la utilización de posibles recursos disponibles teniendo en cuenta interrupciones consideradas como normales a la hora de operar, por ejemplo, tiempo de mantenimiento o de reparaciones, entre otros. Por otro lado, tenemos lo que es el nivel de actividad, que es la producción que puede alcanzarse o que fue alcanzada por una combinación dada de factores condicionantes. Nosotros la dividimos en nivel de actividad previsto, NAP, o nivel de actividad real, NAR. Bien, una vez dicho esto, me gustaría que veamos los datos que el ejercicio nos brinda. Estos son tiempo máximo práctico y eficiencia máxima práctica, tiempo previsto y eficiencia prevista, y tiempo real y eficiencia real, todos valuados en horas máquina y unidades sobre horas máquinas respectivamente. Por otro lado, se nos da los costos fijos de capacidad, los costos fijos de operación y los costos semifijos, cada uno con sus datos presupuestados y sus datos reales. El ejercicio nos pide varias consignas. A cada una de ellas las coloreé de manera distinta para que cuando ahora vayamos a la hoja soluciones ustedes puedan identificar dónde están calculados los valores que cada una pide. La primera pide capacidad máxima práctica NAPINAR, la segunda tasas, la tercera capacidad ociosa y sus variaciones por factor, la cuarta costos fijos desabsorbidos por las tres categorías, la quinta costos fijos subabsorbidos y desvíos entre presupuestados y reales, y la sexta nos pide evaluación de la COA y el CO por categoría. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a las hojas de solución. Como verán, tenemos un cuadro muy parecido al que ustedes vieron en el ejercicio a Tierral con Enrique, ¿sí? Y como les dije, tienen estos colorcitos que hacen referencia a cada una de las consignas que se nos piden anteriormente. Bien, la primera consigna nos pide que calculemos la capacidad, el NAP y el NAR. Para calcular la capacidad, nosotros vamos a utilizar los datos de tiempo máximo práctico multiplicado por la eficiencia máxima práctica. Si se dan cuenta, el tiempo está calculado en horas máquinas y la eficiencia en unidades sobre horas máquina. Cuando lo calculamos, horas máquina se va con horas máquina y por eso nos van a quedar unidades. En total son 15.000. Bien. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos ver de dónde salieron estos datos, que es algo muy importante a la hora de calcular los demás resultados, podemos utilizar la fórmula rastrear precedentes, que la tenemos en el menú en fórmulas rastrear precedentes. ¿Para qué nos sirve? Bueno, por ejemplo, si ustedes en algún momento de sus trabajos o de otras materias tienen que calcular, por ejemplo, balances y les genera variaciones, o por ejemplo estamos calculando esto, rastrear precedente nos sirve para tener una noción de desde dónde o de qué hoja se trajeron o se extrapolaron esos datos, ¿sí? Y, por ejemplo, si en algún momento tenemos una variación o no nos cierra un balance, podemos ir viendo cada fórmula y rastreando si exactamente utilizamos los datos que se corresponden a esa fórmula. Ustedes lo pueden cliquear acá y tocan 2 veces sobre la flechita y les tira, por ejemplo, que para esta fórmula se utilizaron datos del corte de energía, este es el nombre del Excel, más la hoja datos. Por ejemplo, si yo hubiera utilizado datos de esta hoja, en vez de datos hubiera aparecido solución. Y les tira también la columna y la fila de donde se sacaron.
Ustedes pueden presionar sobre cualquiera de ellos para redirigirse a los mismos y ponen aceptar. Por ejemplo, acá nos vuelve a mandar a la hoja datos y nos muestra el tiempo máximo práctico que fue utilizado para el cálculo de la capacidad. Bien, volvamos. Como yo necesito conocer el nivel de actividad previsto y yo tengo solamente la capacidad, conociendo la capacidad ociosa anticipada, puedo determinar cuál es el nivel de actividad previsto, ya que en la capacidad total máxima menos el COA nos determina el nivel de actividad previsto. Ahora vamos a hacer la variación de tiempo y variación de eficiencia que el COA y el CO poseen individualmente cada uno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar de vuelta datos de la hoja datos a través de la fórmula. Tiempo previsto menos tiempo real, cerramos paréntesis, y a esto lo multiplicamos por la eficiencia máxima práctica. Como verán, se nos van a calcular en unidades. Muy bien, y nos dan menos 9000. Lo mismo vamos a hacer para la variación eficiencia. Vamos a utilizar la fórmula eficiencia prevista menos eficiencia práctica y la vamos a multiplicar por el tiempo previsto, que está acá. Eso nos da menos 1000 unidades. Muy bien. Como les dije anteriormente, pueden usar rastrear precedentes indefinidamente para ver cuáles fueron los datos que se utilizaron y pueden clicar sobre alguno de estos datos que aparecen acá en la pantalla para redirigirse y conocer cuáles fueron los datos utilizados para la fórmula. Bien, la capacidad, como bien dijimos antes, menos el COA nos va a determinar nuestro nivel de actividad previsto en unidades, que es igual a nuestra capacidad más nuestra variación en el tiempo más nuestra variación en la eficiencia. Bien. ¿Por qué yo pongo más? Bueno, claramente porque los datos están en negativo, ¿sí? Si ustedes ponen menos, les va a traer cualquier otro resultado. Una vez que determinamos el nivel de actividad previsto, la otra parte que se nos pide es que calculemos el NAR. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente igual, calculando el CO, pero esta vez en variaciones de tiempo del CO y en variación de eficiencia del CO. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, otra vez vamos a la hoja datos y para la variación tiempo lo que utilizamos es el tiempo real menos el tiempo previsto, cerramos paréntesis, y lo multiplicamos por la eficiencia prevista. Eso nos da menos 1000. Para calcular la variación de eficiencia, lo mismo. Utilizamos datos y vamos a eficiencia real menos eficiencia prevista por tiempo real. Esto nos da menos 400. Una vez que obtenemos estas dos variaciones, lo único que vamos a hacer es igualar el nivel de actividad previsto más la variación en el tiempo que está en negativo más la variación de eficiencia que también ya es negativa. Y a esto le damos intro. Lo que nos da que el nivel de actividad real en unidades son 3600. Bien, por ahora si ven ya calculamos todo el ejercicio A, que es los respectivos en amarillito. Ahora, ¿qué nos queda para el B? Las tasas. Muy bien. ¿Cómo calculamos las tasas? Bueno, nosotros nos tenemos que traer nuevamente datos de la hoja datos. Entonces, el presupuesto lo traemos de acá y ya lo tenemos, son estos 75.000. Le damos enter. Presupuesto del SFO también es un dato, lo vamos a buscar, son 35.000. Y el presupuesto ese de costos semifijos también ya lo tenemos como datos, que son estos 25.000. Bien, una vez que los obtenemos, lo que tenemos que hacer es dividirlos respectivamente por el ítem necesario
para conocer su tasa. Por ejemplo, para el presupuesto de capacidad, de costos fijos de capacidad, lo dividimos por las unidades máximas que nosotros producimos, que en este caso son 15.000. ¿Sí? Entonces, la división de 75.000 con 15.000 nos dan que nuestra tasa es de 5 pesos sobre unidad. Claro, ¿no? Porque tenemos el presupuesto evaluado en dinero dividido la cantidad de unidades que se producen. Bueno, para calcular la tasa de costos fijos de operación, hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar la capacidad, utilizamos el NAP. Entonces, acá igualamos a el nivel de actividad previsto. Y hacemos exactamente lo mismo, presupuesto dividido NAP. Esto nos da que la tasa es de 7 pesos sobre unidad. Y por último calculamos el presupuesto de los costos semifijos, que es igual al NAP nuevamente. La tasa de costos semifijos es igual a el presupuesto dividido los 5.000 unidades previstas, que también es 5. Bueno, esto no tendría que haber pasado, se adelantó el tiempo. Una vez que ya calculamos estas tasas, se nos pide que calculemos la capacidad ociosa y las variaciones por factor en unidades y en precio. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad ociosa la vamos a poder reconocer a través de las variaciones que tenemos en el COA y en el CO, las variaciones tiempo y eficiencia. A estas las vamos a multiplicar por la tasa que sacamos de cada uno de los costos que tenemos fijos de capacidad, fijos de operación y semifijos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Acá vamos a colocar la multiplicación entre la variación tiempo por la tasa. Lo mismo vamos a hacer para la variación eficiencia. Una vez que nos damos cuenta de algo muy importante, que es que el COA solamente va a estar para el presupuesto de costos fijos de capacidad, ¿sí? No lo contemplan los demás presupuestos. Por otra parte, vamos a calcular el COO, o la capacidad ociosa o operativa, ¿sí? Que es ex post, perdón. Una vez que ya conocimos cómo es esta metodología, esta es exactamente igual. Vamos a calcular las variaciones por la respectiva tasa. Bueno, por ejemplo, acá lo que podemos ver es que vieron que acá el rastrear precedente nos derivó a otra hoja porque los datos eran de otra hoja. Bueno, acá por ejemplo, si yo quiero ver los precedentes de esta multiplicación, solamente me van a decir que están en esta hoja y por eso se calculan de esta manera y las flechitas están acá, ¿sí? Bueno, y acá para calcular esto nos damos cuenta que nos extiende a esta parte, o sea que esta fórmula precedió de esta y precedió de esta de acá arriba, ¿sí? Lo mismo acá, que el puntito, si se dan cuenta, se une con la flecha que nos lleva a la otra hoja de donde fueron sacadas los datos. Bien. Una vez que tenemos esto, acá ponemos la igualación del presupuesto de costos semifijos, ¿sí? El presupuesto semifijos de costos fijos de capacidad, el presupuesto de costos fijos de capacidad menos todas estas valuaciones que nosotros hicimos del COA y del CO nos van a determinar nuestro costo fijo de capacidad absorbido, ¿sí? Que es, como dijo Enrique anteriormente, que es la capacidad, es lo que realmente se absorbió de la producción. Bueno, para los demás vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a calcular estos 1000 por estos 7 de acá arriba, que nos van a dar menos 7000. Y vamos a calcular estos 400
por estos 7 de arriba, que nos van a dar menos 2.800. La diferencia entre el presupuesto de costos fijos, que es este de acá arriba, así que lo vamos a poner ya acá, menos los 7.000 menos los 2.800, nos van a dar que el costo fijo de operación absorbido va a ser de 25.200 pesos. ¿Sí? Bien. Y por último nos queda ver el presupuesto de costos semifijos. Nosotros tenemos un presupuesto de costos semifijos de 25.000 pesos. Pero acá algo extraño ocurre, porque como habían visto en el ejercicio con Enrique, nosotros sabemos que cuando nosotros estamos presupuestando un costo semifijo, que los costos semifijos tienen como características que varían en el tiempo, si nosotros presupuestamos un tiempo que realmente después no fue el mismo que se calculó, o sea que pudo haber sido más, pudo haber sido menos, estaríamos como no contabilizando parte de la operación, ¿sí? Entonces, lo que se nos pide, en caso de que no sea igual, es que los ajustemos al tiempo real. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo. Vamos a tener que dividir este presupuesto de costos semifijos, volvamos acá, un segundito, por el tiempo previsto, que fue el que supusimos que íbamos a utilizar, por el tiempo real, ¿sí? Que es lo que realmente usamos. En este caso, si se dan cuenta, utilizamos menos tiempo. Entonces tenemos 25.000 dividido 500. ¿Ven? Ahí vamos. 25.000 dividido 500, que lo pueden poner acá o pueden ir a la hoja de datos. Cierran paréntesis. Y a esto lo multiplican por el tiempo real. Eso nos da que el presupuesto de costos semifijos actualizados o ajustados a tiempo real es de 20.000 pesos y no de 25.000 como suponíamos que era. Como nosotros este presupuesto ya lo estamos ajustando a tiempo real, no hace falta que cuando estemos en la evaluación del CO lo multipliquemos para conocer la variación de tiempo en él, ¿sí? Solamente vamos a tener en cuenta la variación de eficiencia, porque sería como un loop si no hacerlo. Estaríamos recalculando sobre otro recálculo. Bueno, esto va a ser igual a los 400 por la tasa que teníamos acá arriba, que nos da menos 2.000, ¿sí? Y como costos fijos absorbidos vamos a tener en cuenta este presupuesto menos los 2.000 pesos de la variación de eficiencia del CO, que acá ya lo tenemos, ¿sí? Bien, excelente. Otra manera de conocer el costo fijo de capacidad es utilizar los datos que tenemos de nivel de actividad real y multiplicarlo por las tasas, nuevamente. ¿Qué quiere decir? Esto es lo mismo que hacer 3.600 por 5 o restarle toda la evaluación, por ejemplo, ¿no? Vamos a pararnos acá un segundo. Yo tengo que 3.600 fueron las unidades reales que produje. Y si a esto lo multiplico por 5, y vamos a ponerle el signo igual porque si no, no se nos va a hacer, y a esto lo multiplico por 5, nos da que efectivamente los costos fijos absorbidos fueron de 18.000. Y así para cada uno. Por ejemplo, si yo me paro en el costo fijo de operación y hago 3.000 igual, siempre hagan igual porque si no nunca se les va a hacer la ecuación. 3.600 por 7, que eran las tasas de costos fijos operativos, esto nos va a dar que realmente fueron 25.200 pesos de costos fijos absorbidos, ¿sí? Son dos maneras distintas de verlo. Ustedes lo pueden hacer a través de restarle las evaluaciones o directamente multiplicar esta actividad real por la tasa. Sirve para verificar si realmente lo están haciendo bien o no. Bueno, una vez que calculamos esto, acá ya utilizamos el ejercicio A, el ejercicio B, el ejercicio C y el ejercicio D, ¿sí? Bien, una vez que calculamos esto, ahora lo que vamos a hacer es calcular los desvíos. ¿Cómo se calculan los desvíos? Fácil. Los desvíos, como venimos viendo en otros ejercicios, es la diferencia entre lo presupuestado contra lo real,
¿sí? Y son generalmente datos que ya nos brinda el ejercicio, excepto el de el presupuesto de costo semifijo ajustado a tiempo real, el cual va a ser igual a este de acá arriba que ya sacamos. Bien. Si volvemos a la hoja de datos, vamos a ver que tenemos los presupuestos, los datos reales de cada uno de estos costos fijos, ¿sí? Por ejemplo, para el costo fijo real es igual a 76.000. Entonces, la diferencia entre el presupuesto y el real nos va a dar que hay una diferencia de 1.000 pesos, ¿sí? Negativos. ¿Por qué? Porque el real en este caso fue mayor al costo al presupuestado. Lo mismo vamos a hacer con los demás. El presupuesto del costo fijo de operación fue 35.000 y lo real del costo fijo de operación fue 33.500. En este caso la diferencia es positiva, ya que el presupuestado fue mayor al real, ¿sí? Y por último vamos a el presupuestado ajustado a tiempo real del costo semifijo contra su real, que es 20.500. En este caso, de vuelta pasa como el presupuesto costo fijo de capacidad, tenemos que el desvío es negativo porque el presupuesto al final terminó siendo menor al real. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nosotros incurrimos más en la producción de lo que habíamos previsto para estos dos casos, ¿sí? Y para el caso del costo fijo de operación, determinamos que en realidad lo que nosotros incurrimos era menor a lo que habíamos presupuestado. Bien. Una vez que calculamos esos tipos de desvíos, ahora vamos a calcular los desvíos totales. ¿Qué quiere decir esto? Si bien nosotros tenemos un desvío en esta parte, que ya lo analizamos, tenemos que entender que esos desvíos fueron calculados en base a datos presupuestados y a datos reales. ¿Qué es lo que ocurrió en toda la evaluación que nosotros hicimos arriba? Bien, es que nos dimos cuenta que los costos fijos de capacidad, los costos fijos de operación y los costos semifijos fueron absorbidos durante el proceso de producción y en realidad realmente se incurrieron 18.000 pesos, 25.200 pesos y 18.000 pesos respectivamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo calcularíamos el desvío total? ¿Y en qué influiría esto, no? O sea, ¿hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. El desvío total del costo fijo de capacidad lo vamos a conocer haciendo los 76.000 pesos menos los 18.000 pesos de costos fijos absorbidos. ¿Por qué? Porque si realmente utilizamos este dinero, pero se absorbió hay un montón de dinero que realmente no lo estamos contemplando, ¿no? Acá nos da que es 58.000, ¿sí? Que es la diferencia entre 76.000 y 18.000. Pero, si nos damos cuenta de algo, nosotros teníamos como desvío un costo fijo de capacidad menos 1.000, ¿sí? Porque teníamos que el presupuesto era menor a los costos fijos reales. Ese dato ahora lo vamos a utilizar para conocer la subabsorción y la sobreabsorción que pueda existir en el proceso. Bien, lo mismo vamos a hacer para el desvío total del SFO, ¿sí? Vamos a hacer los 33.500 menos los costos fijos operativos absorbidos, que nos va a dar 8.300. Y para este caso vamos a hacer los costos semifijos reales, 20.500, menos los costos fijos absorbidos, que son 18.000. Costos semifijos absorbidos, disculpen. Como verán, nos dan desvío total 58.000, desvío total 8.300 y desvío total 2.500. Como les dije, para conocer la subabsorción o la sobreabsorción vamos a utilizar estos datos más los datos del desvío que nosotros teníamos del presupuesto y de los reales, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para conocer realmente la subabsorción tenemos dos formas de calcularla. La principal es sumar todos los datos en negativo que tenemos acá de la evaluación del COA y del CO, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a hacer los menos 45.000 de la variación tiempo,
más los menos 5.000 de la variación eficiencia, más los menos 5.000 de la variación tiempo nuevamente del CO, más los menos 4.000 de la variación eficiencia del CO, ¿sí? A esto le vamos a dar Enter y nos da menos 57.000. Ahora vamos a calcular la subabsorción para el presupuesto del costo fijo operacional, que es exactamente lo mismo, hacer los menos 7.000 más los menos 2.800, y a esto le damos Enter. Y por último lo vamos a calcular acá, que es más sencillito porque solamente tenemos uno, ¿sí? Como se darán cuenta, la subabsorción y el desvío total son realmente parecidos, ¿no? Hay algo que en realidad está bastante similar. ¿Qué será? ¿No? Bueno, ahora lo vamos a ver. El desvío original vendría a formar parte del desvío total menos el desvío en costo en los desvíos en cada uno de los presupuestos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en cuenta el desvío total, que serían estos 58.000, estos 8.300 y estos 2.500, y les restaríamos el desvío presupuestado, que serían estos de acá, vamos a incurrir necesariamente en la sub o sobreabsorción, ¿sí? Por ejemplo, 58.000 más menos 1.100 nos dan menos 157.000, que es la evaluación. Por otra parte, 8.300 más los 1.500 nos van a dar 9.800, que es la subabsorción. Y por otro lado, vamos a tener estos 2.500 más los menos 1.500, que nos dan nuevamente la subabsorción, ¿sí? Es otra de las maneras que tenemos para verificar si la sub o la sobreabsorción es realmente la que estamos calculando. Entonces, haciendo un pantallazo general de todo lo que es el ejercicio, calculamos capacidades, calculamos niveles de actividad, calculamos la capacidad ociosa en sus variaciones, tanto tiempo y eficiencia, calculamos las tasas, calculamos la evaluación, porque ojo, vieron que nosotros teníamos un punto F acá, que es la evaluación del COA y el CO por categoría, y que puse que estaba incluido en el C. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí, que voy a ver si lo puedo pintar de violetita, en realidad al mismo tiempo forma parte de la evaluación de cada una de las capacidades ociosas, ¿sí? Entonces, esto es el punto F al mismo tiempo. Bueno, también calculamos los costos fijos absorbidos, que son estos y que surgen de la diferencia entre los presupuestos menos las evaluaciones correspondientes. Calculamos los costos fijos subabsorbidos y los desvíos que están acá. Los desvíos hacemos primero los originales, que vendrían a ser los presupuestos menos los reales. Y después hacemos el desvío total, que es conocer este real contra los costos absorbidos que nosotros realmente incurrimos en la producción, ¿sí? Que se absorbieron totalmente. Y eso nos da una diferencia: 58.000, 8.300 y 2.500. Si a esos desvíos que conocimos gracias a la absorción le sumamos los desvíos que teníamos entre el real y el presupuestado, nos va a determinar la sub o sobreabsorción del ejercicio, ¿sí? Bueno, chicos, espero que el ejercicio ya se haya entendido. Si surge alguna duda o si tienen alguna pregunta, es muy bueno que la hagan, que si quieren la pueden escribir en los comentarios del video, o se la pueden hacer a cualquier ayudante o mismo Web Syllabus. Estamos para ayudarlos. Nada, espero que les haya gustado y lo hayan entendido, y que, bueno, si tienen alguna duda nos las consulten. Desde ya, gracias, y bueno, nos vemos en la próxima.